Señor Luis Losada, buenos días. ¿Qué tal, Xavier? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, sí, exacto. No, pero yo hace tiempo que tenía ganas de hablar con usted. Y además tengo una pregunta ya de entrada. Oiga, ¿eso del periodismo es en lo externo una profesión y en lo interno un sacerdocio? José Ignacio Rivero, director del Diario de la Marina, Cuba. Cuéntenoslo. Sé que es esa frase que siempre me intriga en su perfil de X. Sí, pues mira, resulta que un día paseando por el Parque del Oeste en Madrid, me encontré con esa frase y me resultó muy impactante porque era lo que yo sentía, y es que el periodismo no es solamente un trabajo, ni siquiera una profesión, sino casi un sacerdocio, es una entrega a la información, porque la información es la que permite que las sociedades sean libres. Yo lo vivo así. Y me resultó tan alucinante que alguien lo expresara de esa manera tan clara, ¿no? Y además, en la Cuba, que entonces era España, pero desde Cuba. Por cierto, hablando de Cuba también, en el Colegio de Periodistas de Madrid, en la Asociación de la Prensa, también hay un cuadro de la Asociación de la Prensa de Cuba en, eh, en hermanamiento con la de Madrid, y hablando de la libertad de expresión, etcétera. O sea que Cuba en su momento era un país libre y donde se respetaba la libertad de expresión y había periodismo libre. Bueno, pues regresando a lo que te decía, yo vivo el periodismo con ese sentimiento de misión vital, y me resultó muy esclarecedor que alguien también lo viviera así y además lo expresara con esas palabras. Por eso se las escogí. Perdón, me sale esto. No, sé que tiene usted un libro sobre Cuba, pero lo estaba buscando, Sí, perdón. sí, sí. Lo cual Sí, no debe ser difícil. No, la herencia de Fidel Castro se llama. Ahí está. lo vamos a meter, perdón, esto se me ha Nada, ocurrido nada. ahora si no lo tenía la herencia de Sí, Fidel sí. Bueno, Castro. es un libro. No debía ser fácil porque Fidel Castro todavía estaba vivo, le he puesto una T de más ahora. Sí, ¿cómo que estaba vivo? No, no. Bueno, lo escribí cuando ¿Ya había estaba. fallecido? No, no, lo escribí cuando estaba a punto de fallecer, pero se editó, bueno, sí, se Ah, editó perdón. justo. No, 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 se editó, tienes razón, se editó justo antes de fallecer. Lo que pasa es que yo lo escribí siempre en términos en pasado, pero bueno, ese libro nace de un viaje que hice a Cuba con una organización de derechos humanos, y ahí pude hablar con muchísima gente, con muchísimos activistas en defensa de la democracia y de los derechos humanos, y también pude ver la realidad y palpar la realidad del país. Hicimos un montón de fotos, fui con un compañero periodista, hicimos un montón de fotos muy impactantes, hicimos varios reportajes en la revista en la que trabajábamos. Lo que pasa es que yo me quedé con las ganas de publicar más porque teníamos un montón de material, habíamos hecho fotos realmente impactantes, y yo me quedé muy impresionado de lo que se estaba viviendo, porque Cuba era y es un país de ciencia ficción donde todo es mentira. En un mismo bar, por ejemplo, en un mismo bar tienes dos barras, pero pegadas. Una barra para los turistas con un precio en dólares y otra barra para los locales con precio en moneda local, que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, que son dos sociedades que conviven, y un sistema económico, el autóctono, absolutamente irracional y absolutamente insostenible. Pero que ahí está. Se mantuvo gracias a la respiración artificial de Rusia durante mucho tiempo, hasta el año 89. Después hubo una crisis brutal. Ahora ha llegado China también dando algo de respiración artificial, por supuesto Venezuela, pero es un país que nunca ha tenido actividad propia y podría tenerla porque fue la joya de la corona, la joya de América, ¿no? Pero aquello desapareció. Bueno, yo me quedé tan impresionando que hicimos ese libro del legado de Fidel Castro. ¿Para qué? Para mostrar visualmente, porque teníamos imágenes muy potentes, para mostrar visualmente la realidad de lo que se había convertido Cuba, de lo que produce el comunismo en una sociedad que entonces era próspera, muy corrupta también, pero con prosperidad. Bueno, pues esa prosperidad la derrumbó, y como nos dijo Osvaldo Payá, con el que tuve la oportunidad y el honor de convivir durante varios días, el comunismo no solo es perverso, sino pervertidor, y ha quebrado la conciencia de la gente, incluso la confianza entre los vecinos, y eso probablemente es el virus más letal que ha quedado y que queda todavía en Cuba. Oye, al final lo he encontrado, lo pongo en Amazon, pero Ahí, evidentemente ahí. vayan también a las librerías. Les pondré, a los que vean esta entrevista, les pondré el link en la descripción. Oye, pero me ha hecho gracia, Luis, porque dices, en Cuba todo era mentira. Mm. Pues, sin comparar, pero aquí en el proceso también. Todo, 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 sí, sí, sí. Sí, sí, es alucinante.
Es que yo no sé, hay gente que se cree que puede vender una mentira eternamente y además estar encadenando mentira sobre mentira. Oiga, pero que eso es insostenible, ¿no? Absolutamente insostenible. Oye, ¿es difícil ejercer el periodismo ahora en Madrid? Lo digo un Sí. poco, tú lo has dicho, ¿no? Es un sacerdocio y tal, pero bueno, claro, la fachosfera, los bulos, los pseudomedios digitales, no, lo digo porque es lo que dice la Moncloa, ¿eh? Ujú. Hombre, yo creo que el periodismo siempre es difícil. Yo creo que es una profesión de altísimo riesgo, desde todos los puntos de vista. em, y por eso creo que es por eso creo que es un sacerdocio, ¿no? ¿En Madrid es difícil? Sí, en Barcelona, yo creo que y en Hong Kong, y en China no digamos, y en Rusia no digamos también, y en los países hispanoamericanos, en Venezuela ni te cuento. El periodismo siempre es difícil porque la verdad siempre es incómoda. O sea que, pues, eso es así. Entonces, por mucho que el gobierno trate de censurar y que plantee eso de los bulos y los fake news y tal y cual, yo creo que este gobierno es muy liberticida, pero es muy chusco, realmente es burdo y por lo tanto las mentiras son fácilmente mostrables. Eso en primer lugar. Y luego, afortunadamente, la tecnología nos permite tener espacios pequeños, espacios de libertad, ¿no? Nichos de libertad. O sea que tapar absolutamente el 100% de la información ya no es posible. Se intentó hacer una censura muy radical a través de las redes sociales, eso afortunadamente se ha levantado, pero es que además luego están los blogs, luego están, en fin, hay miles de oportunidades o canales como el tuyo, hay miles de oportunidades de comunicación y de espacios de libertad. Así que los que tengan vocación de censura, tengo una mala noticia y es que van a fracasar, porque la libertad siempre se termina abriendo paso. Oye, ahora que hablas de esto, ¿tú tienes permiso de conducir? Sí, sí. No, lo decía por esta señal de tráfico que he visto, Sí, sí. perdón, que he visto en tu perfil de X. Lo digo Sí, también por sí. lo que decías del gobierno y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que realmente es un peligro para la democracia, es un peligro para la libertad de expresión, es un peligro para la libertad religiosa incluso, es un peligro para la institucionalidad, es un peligro para todo. Yo creo que cuando vivimos en la época de Zapatero y pensamos que nunca no podíamos estar peor, Sí. desgraciadamente sí, siempre se puede profundizar. Y lo estamos viendo con el sanchismo, ¿no? El sanchismo es un arma de destrucción masiva, lo está destruyendo absolutamente todo, la institucionalidad, la convivencia pacífica, las relaciones sociales, la buena vecindad. Por eso yo he puesto ahí elecciones, perdón, democracia ya, no solo elecciones, sino democracia. No solamente queremos que se vuelvan a repartir las cartas y que haya un cambio del gobierno, sino que haya verdadera democracia, que el Tribunal Constitucional actúe como tribunal de garantías y no como tribunal de garantías del gobierno, que el fiscal general del Estado sea fiscal general del Estado y no fiscal general del gobierno, y en definitiva que recuperemos la democracia y por lo tanto la institucionalidad, los check and balance, los controles, que la abogacía del Estado funcione, que la intervención general funcione, que el Tribunal de Cuentas funcione, que se respete la independencia del Poder Judicial. Todo eso que parece bastante básico, ¿no? Pero que sin embargo, desgraciadamente, se ha producido una voladura institucional tan espectacular que necesitamos reconstruirlo todo. Y frente a ese peligro que supone Pedro Sánchez, lo que necesitamos es una reconstrucción. El reto me parece que es muy elevado, pero yo creo que nos lo merecemos como sociedad. Oye, ¿cuál es el secreto de Pedro Sánchez? Lo digo, aparte del manual de resiliencia, ¿no? Pero llega, lo echan, vuelve, se mantiene. Pues mira, yo creo que tiene una personalidad probablemente psicológicamente con cierta patología, porque tiene una capacidad de mentir sin despeinarse que yo no he visto en mi vida. Realmente es espectacular. Y es preocupante. Para mí me parece extraordinariamente preocupante. Luego tiene un partido socialista absolutamente anestesiado porque ha dado un golpe de Estado dentro de su propio partido y los tiene todos absolutamente contraos, con la excepción, por cierto, de Cantabria de ayer, donde se ha abierto por fin una espita, y ya en Madrid también Lobato se ha atrevido a decir que él también se candidatea. O sea que a lo mejor estamos ahora mismo ante el comienzo de una cuña disidencia interna dentro del Partido Socialista, pero lo que se ha producido en el PSOE es espectacular. O sea, que propone una amnistía que va en contra de todos los principios del Partido Socialista y todo el mundo aplaude con entusiasmo y que además se produce práctica, no, se produce unanimidad en el apoyo, eso es un escándalo, ¿no? Y luego yo creo que la debilidad de la oposición también explica que Sánchez pueda seguir operando, ¿no?
y luego las instituciones. Es que yo creo que tampoco ha habido una queja muy fuerte, ¿no? Es verdad que en la Fiscalía sí la ha habido, en el Consejo General del Poder Judicial también, pero no sé. Y yo he visto, por ejemplo, cómo Pedro Sánchez echa mano de la abogacía del Estado para defender a su mujer, lo cual para mí es un escándalo, porque eso es un problema privadísimo y que lo tiene que resolucionar con un abogado privadísimo, y echa manos de la abogacía del Estado como si fuera un problema de Estado. Oiga, no, su mujer es la mujer del presidente, pero tiene un problema privado, no tiene un problema de Estado. Por lo tanto, tiene que tener un abogado privado. Bueno, pues echa mano de la abogacía del Estado y nadie dice nada. La abogacía del Estado no rechina. Y eso a mí me parece escandaloso, ¿no? Yo creo que la alta función pública me parece que tampoco ha estado a la altura, ¿no? Porque deberían de haber defendido esa institucionalidad. Si no lo han hecho, si se han puesto en primer orden de saludo frente al poder, pues yo creo que han hecho mal. En definitiva, que yo creo que aquí se ha producido una combinación de demasiados elementos, ¿no? Y luego quizás, y eso se tendrá que investigar, de dónde han llegado los fondos, porque ese viaje que hizo en su R12 o no sé qué, por toda España y tal y cual, todo eso tan romántico que ha vendido, ¿eso lo hizo a pulmón, con su propio bolsillo o tuvo respiración artificial? ¿Tuvo apoyo financiero de alguien? ¿Quién es ese alguien? Porque todavía no se han explicado todas las relaciones con Venezuela, los viajes a República Dominicana. Yo creo que eso me parece muy importante y muy interesante de investigar, ¿no? Así que yo creo que todo eso es lo que explica que Pedro Sánchez siga en el gobierno. Y Pero luego tiene un descaro espectacular, ¿no? O sea, es capaz de perder unas elecciones y venderse a la opinión pública como que ha ganado. Es una cosa increíble. sí, sí, sí. Pero oye, perdona, que me ría. No, pero, yo No, creo es que es yo creo que alucinante. sí, no, estamos de acuerdo. Pero además, no, yo creo que ha estado la clave, el secreto de Pedro Sánchez, la fórmula mágica, ¿no? Un poco la personalidad. Rosa Díaz también decía que había alguna desviación ahí y tal. Mm, Luego, hombre, el partido, las instituciones y la mm, oposición, ¿no? Son mm. 3 o 4 factores. Eso explica, yo creo, el éxito, ¿no? Y Feijóo y hace el dinero, y el oposición dinero. y el dinero, sí, ahí, Sí, ahí, sí, siempre sigan al dinero. Oye, ¿Feijóo exacto. hace oposición en tu opinión o es mejorable? Es mejorable. Yo creo que Feijóo tiene el problema fundamental de Feijóo es que creo, en mi opinión, que no sabe qué quiere ser de mayor. Es que tiene que decidir si quiere hacer una posición dura o quiere hacer una posición blanda. Y está permanentemente cambiando de opinión. Entonces, Miguel Tellado, por ejemplo, tiene un perfil de oposición dura. Y sin embargo, él más bien tiene un perfil de oposición blanda. Fíjate, hoy, por ejemplo, publican una información en The Objective que dice que el Partido Popular ha conseguido sacar proyectos de ley o iniciativas parlamentarias, no sé cuántas, muchas más que leyes ha conseguido el gobierno. Porque en el fondo, el planteamiento de Feijóo es, vale, no estoy en la Moncloa, pero en el fondo gobierno a través del Congreso. Porque yo sí que soy capaz de llegar a mayorías con Junts y, sin embargo, el gobierno no es capaz de generar ninguna mayoría salvo para la ley de amnistía, y con eso se medio satisface. Y para mí eso me parece de una pobreza tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que entre lo que él llama la oposición útil, que es, en mi opinión, una oposición blanda, y la oposición dura, están permanentemente basculando. Y luego, a la vez, está permanentemente basculando entre llegar a algún acuerdo con Vox, que va a ser necesario sí o sí, si quiere llegar a la Moncloa, o mantener distancia infinita con Vox porque es el opositor electoral. Y en esa indefinición, eso es permanente. Y yo creo que eso tampoco es sostenible. En mi opinión, eso es lo que yo creo, a Feijóo le iría mucho mejor si hiciera un Ayuso. Es decir, si hiciera oposición dura y frontal y además no se enfrentara con Vox. No digo que les dé besos, pero que no se enfrente con Vox. Y yo creo que eso a Ayuso le ha funcionado increíblemente bien, ha conseguido una mayoría absoluta, prácticamente ha desactivado a Vox y si se presentara a las elecciones probablemente las ganaría. Y por lo tanto yo creo que Feijóo tiene el ejemplo de lo que debe de hacer, lo tiene muy fácil. ¿Por qué no lo hace? Para mí es un misterio. Probablemente Uy, porque su personalidad no se lo permite, porque él tiene un perfil más moderador, más... y sin embargo Ayuso tiene un perfil más confrontacional. Yo creo verdad que hay que llegar a acuerdos y que hay que buscar consensos, etcétera. Pero yo creo que cuando tienes enfrente a alguien que lo único que quiere es confrontar, que ha verbalizado en su propio discurso de investidura que aquí hay que levantar muros y que en este lado del muro estamos los demócratas y enfrente están los fascistas, o sea, que ha descalificado a la mitad de los españoles, incluido a Feijóo,
Cuando Feijóo ha sido insultado desde el mismo discurso de investidura, yo creo que las posibilidades de llegar a acuerdos son cero. Entonces él dice, no, yo lo voy a intentar, pero ¿cómo vas a intentarlo con un animal que no tiene ninguna voluntad de negociación? Que su único objetivo es destruirte. Y la negociación es absolutamente imposible. ¿Que sería deseable? Claro que sería deseable llegar a consensos, pero ¿cómo vas a llegar a consensos con alguien que considera que tú eres una amenaza para la democracia? Eso es imposible. Te refieres a animal político, claro. Sí, sí, Es claro, eso. claro. Oye, perdona una cosa, ¿en la investidura ya lo dijo, en el discurso de investidura, eso de levantar Claro, muros claro. casi? Sí, sí, Ah. sí, sí. El discurso del muro es desde la investidura. O sea, que él lo tiene clarísimo. Es que lo tiene, es que él, su planteamiento es el de los bloques. Entonces, él ha renunciado ya a tener mayoría absoluta, que eso es lo que le recrimina a Felipe González, ha renunciado a conseguir mayoría absoluta y se siente cómodo con una mayoría simple siempre que pueda sumar. Entonces por eso se crea sumar. ¿Para qué? Pues para tener una izquierda radicalizada, pero controlable a través de Yolanda. Entonces crea, porque eso es un producto de marketing, crea una marca electoral que recoja todo el descontento del Partido Socialista por la izquierda, pero que finalmente vuelva para casa. Y luego todas las concesiones habidas y por haber para todos los nacionalistas, pero para todos, PNV, Bildu, Esquerra Republicana, Junts, absolutamente todos. ¿Qué pasa? Que al final ha conseguido un acuerdo tan cogido con pinzas que le hace imposible gobernar, como se está viendo a diario, porque necesita al 100% de todo el mundo. Y claro, siempre hay alguien que se descuelga, o alguien que se pone enfermo, o alguien que va al baño, o alguien que disiente, porque basta con que los 5 de Podemos digan que no y se ha acabado. No hay presupuestos, no hay lo que sea, ¿no? O los de Junts, que parece que ahora están en contra de la rebaja de la jornada laboral, ¿no? Es decir, que, claro, necesitar a todos todo el tiempo te imposibilita gobernar. Para mí la pregunta es, ¿qué gana Pedro Sánchez estando en la Moncloa? Además de la impunidad. Y la verdad es que no tengo respuesta. Solo tiene impunidad. Oye, en el caso de Feijóo y Miguel Tellado es lo típico policía bueno y policía malo, ¿no? Sí, puede ser, pero no lo sé. O sea que yo creo que, o sea, alguien tiene que negociar y sentarse en una mesa. Sí, pero hombre, te puedes sentar en una mesa con un poco más de fuerza. Yo, si recuerdas, Aznar y Cascos, que creo que podría ser un buen ejemplo, ¿no? Cascos era El el Doberman. polimalo, el polimalo para entendernos, y Aznar el poli bueno, pero hombre, era un poli bueno exigente. Y yo creo que Fijo no lo es. Feijóo seguramente sería un buen presidente de gobierno, Y pero luego, para eso tiene que ganar las elecciones y para hombre, eso tiene tiene que que ser ser un gran líder de la oposición. Tiene que ser un buen presidente, puede ser un buen presidente de gobierno siempre que no haya problemas, y eso creo que casi nunca existe, porque es que los problemas desgraciadamente existen. Esto es como Rajoy, ¿no? ¿Rajoy es un buen gestor? Pues sí, sí, o sea, no roba, sabe sumar, sí, eso está bien, pero cuando hay que gestionar una crisis financiera como la que se vino, pues a lo mejor se le queda grande en traje. Y yo creo que cuando estamos viviendo una crisis no solo financiera, sino político, institucional y social como la que estamos viviendo, hace falta algo más que hace falta capacidad de entablar alianzas internacionales potentes. Y yo no sé si Feijóo está en eso, honestamente, ¿no? Yo creo que Feijóo sería estupendo para coger un país y no llevarlo a la ruina. Oye, a Feijóo le puede Pero pasar un poco lo que le pasa o lo que les ha pasado a los gollistas franceses, ahora llamados republicanos, que eran la derecha clásica de toda la vida, vienen de Gaulle, habían mandado, etcétera, etcétera, pero ahora tienen no sé si 60 y pico o 70 y pico en la Asamblea Nacional Francesa, han quedado absolutamente ahí arrinconados, mm, diluidos, incluso sobrepasados por Le Pen. ¿Puede sí, pasar esto al PP? ¿El mundo está un poco cambiando? podría, pero tengo mis dudas porque eso exigiría que Vox asumiera el papel de Le Pen. Y para eso yo creo que todavía le falta recorrido. Yo creo que Vox tiene un gran activo que se llama Santiago Abascal, que tiene un liderazgo claro. Tiene un segundo gran activo, que son sus relaciones internacionales, especialmente con Trump y también con Orban. Pero en mi opinión, yo creo que tiene un gran pasivo y es una incapacidad de enfrentarse a la realidad concreta de los problemas concretos y diarios. Y para eso necesita liderazgos de segundo nivel, que en mi opinión no tiene, y necesita agenda y necesita dar un poco de libertad a sus mandos indirectos, a sus mandos regionales, que tampoco se la da. Yo creo que todo eso encorseta de tal manera que impide plantear
proyectos ambiciosos. Yo honestamente, y me encantaría, pero yo honestamente no veo a Vox con capacidad de gobierno. Yo veo a Vox con capacidad de oposición dura y firme y con capacidad de movilización social. Pero en mi opinión eso no es suficiente. Yo creo que hace falta gobernar. Y eso yo no les veo, honestamente. Ujú. Oye, Luis, ahora Por eso creo que quizás la combinación de Partido Popular con Vox puede ser buena, porque unos tienen ambición, unos tienen exigencia y otros tienen gestión. Y en mi opinión a ambos les falta ambición, porque yo creo que España podría ser un país increíble. Hay países que han pegado un estirón espectacular, como Irlanda o como Estonia, incluso como Hungría, que venían del subsuelo y han crecido de manera espectacular. ¿Por qué? Porque tienen un proyecto de país. Yo no veo un proyecto de país en España desde hace décadas. Y sin embargo, España tiene unas capacidades increíbles. No tenemos competencia en el mundo en materia turística, por ejemplo. Tenemos una creatividad espectacular, nuestros ingenieros se los rifan por el mundo. Todos los años exportamos miles y miles de jóvenes talento por el mundo que no se queda en España porque España no es capaz de recoger toda esa capacidad y toda esa formación. Lo que quiero decir es que España tiene unas capacidades increíbles, tiene unas infraestructuras increíbles, tiene una capacidad de ocio espectacular. Y no somos capaces de ponerla suficientemente en valor. Y yo creo que yo creo que ese sería para mí lo más ilusionante, ¿no? Que hubiera liderazgo, capacidad de gestión y ambición. Oye, el Partido Popular cae siempre en la trampa de Vox, lo digo porque Pedro Sánchez este fin de semana ha insistido, oiga, no pacten con Vox, etcétera. Lo que decías tú un poco, si el PP no pacta con Vox, difícilmente llegará a la Moncloa, porque es evidente que Mm. no va a pactar con Sumar, con Podemos e incluso con el Partido Socialista, ¿no? ¿En el PP tienen complejos a pactar con Vox? Todo, tienen todo el complejo. Y yo creo que es un complejo injustificado. En primer lugar, porque Vox es un partido perfectamente democrático y constitucional. Es verdad que en algunas ocasiones hay salidas de pata de banco, pero desde luego mucho menos que las que pueda haber en Podemos, por ejemplo, ¿no? O en Sumar, donde se dicen bestialidades. Segundo lugar, en Podemos y en Sumar hay unas posiciones ideológicas hiperradicalizadas que no existen en Vox. Por lo tanto, yo creo que debería de darle mucha más vergüenza al PSOE pactar con Podemos que al Partido Popular pactar con Vox, en mi opinión. Y luego además es que no existe una alternativa. O sea, es que si el PP quiere gobernar, tendrá que hacerlo con Vox. Y el planteamiento de Vox será una alfombra sí o sí no es sostenible, porque obviamente Vox no tiene ninguna voluntad de alfombra, tiene voluntad de influir y de arañar algunos éxitos, por lo menos para podérselos vender a su gente. Por lo tanto, ese escenario es absolutamente inaceptable. Entonces, como están obligados a convivir, que es el mensaje de Iván Espinosa Los Monteros que yo comparto, como están obligados a convivir, pues siéntense y convivan. Eso no significa que se vayan de copas, significa que tienen un enemigo común que se llama Sánchez, tienen un objetivo común que es desalojar a Sánchez de la Moncloa, recuperar la institucionalidad y plantear un futuro de país, y en ese futuro de país va a haber enfrentamiento, va a haber encontronazo. Bueno, pues hagan el favor de no hacerlo público, intenten llegar a un acuerdo dentro de casa y hagan lo que puedan. Yo creo que eso sería lo razonable, ¿no? Y luego además es que el Partido Socialista, el propio Sánchez, ha llegado a un acuerdo con la extrema derecha europea para colocar a su Teresa Rivera. O sea que no ha tenido ningún problema en pactar con la extrema derecha. Resulta que en casa sí. En casa hay que hacer un cordón sanitario. Yo no lo entiendo. Y luego lo de los cordones sanitarios es todo menos democrático. Que yo comparto el discurso de Vance el otro día en Múnich, ¿no? Oiga, aquí hay una voluntad popular expresada en las urnas, hay unas formaciones políticas que no son marginales y que tienen una presencia pública relevante, y lo que hay que hacer como mínimo es escucharlos, porque representan la voz del pueblo. Y no hay nada más antidemocrático que no escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo se ha manifestado, pues lo que hay que hacer es escucharlo. Oye, quería preguntarte sobre Vance y te voy a preguntar sobre Vance, pero déjame, voy a aprovechar que hablo contigo para dos dudas metafísicas que tengo. Una la has mencionado. ¿Por qué el PP no puso a Ayuso en vez de a Feijóo? Pues eso no sé, no tengo ni idea, la verdad. Es verdad que Feijóo tenía un liderazgo en todo el partido importante, que había conseguido muchas mayorías absolutas, que Ayuso todavía no, y que tenía capacidad de gestión demostrada, y ya está, y fue la decisión que se tomó. Y luego, además, tampoco creo que pudieran haber elegido a Ayuso porque
ahí había un enfrentamiento entre Casado y Ayuso. Si hubieran elegido a Ayuso, era asesinar públicamente a Casado y tampoco querían, ¿no? Querían hacerle un puente de plata. Así que yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Ahora, me parece que también es indiscutible que el liderazgo de Ayuso es espectacular. Y ese discurso que dicen de que no, Ayuso es un fenómeno de Madrid, yo no lo comparto. Yo creo que Ayuso, cuando ha salido de Madrid, arrasa. No tiene posibilidad de salir a la calle, pero no como no como Sánchez, que le abuchean, no, porque le besan, le paran, le piden firmas, fotos. Es espectacular, ¿no? Yo creo que el liderazgo Ayuso probablemente no tiene parangón en toda la política española. Y yo creo que Feijóo es perfectamente consciente. Por eso yo creo que Feijóo, no sé si lo ve como una rival, no estoy seguro, pero creo que lo que debería de hacer es aprovechar ese tirón, porque ese tirón, al final, a él también le suma. Y además Ayuso nunca ha manifestado ninguna deslealtad a Feijóo, sino todo lo contrario. Así que me parece que es un chollo, si me permite la expresión, ¿no? Para Feijóo, Ayuso es un chollo. Es una persona que tensa la relación, que probablemente ayuda a minimizar a Vox y que además hace una posición dura que es necesaria. Ujú. Oye, déjame hacerte otra pregunta aprovechando también. ¿Y por qué se fue Iván Espinosa de los Montores de Vox? No tengo ni idea. Para mí es uno de los grandes misterios. Lo que sé seguro es que no se fue por motivos familiares, aunque existieran. Que fue la explicación que dio de que sus hijos eran pequeños y sus padres eran mayores y que necesitaba invertir en su familia y tal, ¿no? Eso probablemente es verdad. Es verdad que la política tuvo un coste personal para sus hijos y que también sus padres estaban mayores y tal. Pero intuyo que la explicación es otra, y es que el partido había establecido un sistema que había acogotado los espacios de libertad. Desde la votación, que en mi opinión fue errada, en el que Vox se abstuvo de los fondos europeos y no exigió la generación de la agenda, y básicamente lo que le dio es un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Yo creo que eso fue un error por parte de Vox. Y desde entonces el partido tomó la decisión de tomar el control del grupo parlamentario. Y al tomar el control del grupo parlamentario, Iván Espinosa Los Monteros dejó de ser el líder del grupo parlamentario para convertirse en una marioneta del grupo parlamentario, si me permite la expresión. Y obviamente pues no estaba cómodo siendo una marioneta, ¿no? Yo creo Ujú. que ese es el fondo, creo que ese es el fondo de la cuestión. Y eso provocó su salida y, por lo tanto, la pérdida de uno de los, probablemente, para mí, del mejor talento que tenía Vox, que tenía una capacidad de retórica espectacular, una capacidad parlamentaria espectacular, unas relaciones internacionales espectaculares, un discurso emocionante, ambición de presidencia de gobierno. En fin, yo creo que lo tenía todo, ¿no? ¿Volverá o no? Sí, que creo que va a seguir por ahí, ¿no? Y, y un Sí, inglés, y un es inglés que espectacular. sí, bueno, Sí, sí, sí. Igual es Iván, importante también, ¿eh? no, Iván habla inglés, pero habla francés, habla italiano, habla catalán, es espectacular. Oye, de todas maneras, Luis, déjame decirte que diciendo tantas verdades no vas a hacer. Ahora entiendo la frase del perfil de X, pero no vas a hacer carrera, como mínimo en la Moncloa. Y no sé si en algún partido de la oposición tampoco. Pero a eso hemos venido los periodistas, ¿no? Lo digo porque Claro. has criticado a todo el mundo y has hablado honestamente de todo el mundo, ¿no? Mm. Sí, sí, pero vamos, que yo hablo con respeto, o sea que, Sí, no, eh, no, por supuesto. de bueno, yo digo lo que pienso, pero Con también respeto y honestamente, ¿no? Sí, sí, pero sí. también te digo que tampoco no lo sé, porque el propio Iván no ha dicho nunca cuáles han sido los motivos de su salida, pues yo creo porque se ha ido con un perfil señorial, se ha ido como un señor, sin dar un portazo, sin pegar gritos, sin nada de nada, porque tampoco quiere hacer daño a un proyecto al que ha dedicado muchos esfuerzos y que además él entiende que es el mejor proyecto que tiene ahora mismo España, con todas las deficiencias que tiene, que supongo que para él son muchas, suficientes como para abandonar el proyecto, ¿no? Pero que él cree que es mucho mejor que cualquier, bueno, por supuesto que la izquierda y que el Partido Popular. Pues ya está, pues yo no tengo nada que decir. Ahora, es evidente que él tiene vocación política, es evidente que, en mi opinión, que tiene mono, por lo menos de micrófono,
y que tiene ganas de aportar aportar a la sociedad, ¿no? A través de un think tank, a través de una alternativa política, no lo sé, pero que tiene ganas de aportar a la sociedad, que tiene inquietud, que tiene ideas, que tiene proyectos, yo creo que eso es indiscutible, ¿no? Y que no los ha podido desarrollar dentro de Vox. Esa es la realidad. Oye, déjame preguntarte ahora si, ahora por Vance. Vance tenía razón. Tenía razón en todo, sí. La verdad es que el discurso del rapapolvos ha sido espectacular. Sí, por eso Eh, lo digo, ¿no? Ha sido espectacular y yo creo que ya era hora de que alguien le dijera a los europeos las verdades del barquero, ¿no? Eh, con mucha educación, pero con mucha firmeza también. Oiga, ¿se han ustedes cargado la libertad de expresión? ¿Qué es eso de meter en la cárcel o de condenar a un señor por rezar en silencio por el bebé que abortaron cuando eran jóvenes? Es una cosa increíble, ¿no? O por rezar en la casa porque está cerca de un centro de abortos. Eso es alucinante. ¿Y qué es eso de hacer cordones sanitarios a formaciones políticas que están perfectamente legitimadas y que además han recibido un respaldo popular significativo? ¿Y por qué esas formaciones políticas no están presentes aquí? ¿Y qué es eso de que un excomisario de la Unión Europea se permita decir que ellos han frenado a las elecciones en Rumanía y que podrían hacerlo en Alemania, así abiertamente? ¿Qué es eso de qué espíritu democrático es ese? Y luego lo que más me gustó es eso de, hombre, si unos tweets de Rusia pueden desestabilizar la democracia rumana, es que a lo mejor no era tan fuerte. Y dice, yo creo que sí lo es. Yo creo que las democracias son fuertes, lo que hace falta es confiar. Y yo creo que ese mensaje es, para mí es el de fondo, es el más espectacular, porque en el fondo de todo, la Unión Europea vive con miedo, con la angustia de qué va a pasar. Y entonces, y en la desconfianza de la libertad. No vamos a dar libertad a los ciudadanos porque a lo mejor la usan mal. No, dale libertad a los ciudadanos que ya verás cómo la usarán bien, porque la libertad siempre permite el progreso y la confianza permite avanzar. Y lo contrario, lo único que hace es el retroceso, que es lo que ha ocurrido en Europa en los últimos años. Y por cierto, Draghi, que ya hace unos meses lanzó su informe básicamente diciendo algo muy parecido, diciendo, oye, vamos a dejar de poner trabas regulatorias, vamos a dejar de asfixiar al sector productivo y vamos a empezar a ganar competitividad porque estamos en una aldea global, porque llevamos décadas perdiendo competitividad y hace 30 años Europa era más rica que Estados Unidos y Estados Unidos nos ha barrido y nos va a seguir barriendo y además tenemos un problema demográfico. Bueno, pues ha tenido que venir Vance a decirnos lo básico, que 2 más 2 son 4, y Draghi ha vuelto a decir que sí, que eso es lo que necesitamos. Entonces, frente a los aranceles, que sí, que por supuesto no son deseables por parte de Estados Unidos, pero es que tenemos un arancel propio que es la hiperregulación. Vamos a quitarnos la Agenda 2030, vamos a quitarnos el Pacto Verde, vamos a dejar que la gente pueda producir y sin poner palos en las ruedas, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje muy, muy sensato. ¿Está la Unión Europea en ese sentido alineada? Me temo que no. Y yo creo que esa es una pésima noticia, porque la respuesta de la Unión Europea frente al discurso de Vance ha sido que agresivo, viene aquí a darnos lecciones, es un soberbio y a ver si ahora nos vamos a tener que echar en manos de China. Hombre, pues vaya solución, ¿no? Ya, y nosotros tenemos nuestra propia soberanía, no permitimos que nadie nos dé lecciones y nuestra regulación es estupenda. Pues a lo mejor la regulación es la que está impidiendo que la economía europea despegue, ¿no? Y luego plantear como alternativa a la relación con Estados Unidos, al eje atlántico, plantear la alternativa de China, ya eso ya es una locura máxima, ¿no? Lo que pasa es que creo que Luis ha estado la clave en otro tema, ¿no? Europa tiene miedo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, te he puesto una foto aquí, no es un volardo, pero recuerdo que esto lo habían puesto en Barcelona para impedir atentados terroristas, ¿no? ¿Nos Mm, atenaza el miedo? Lo digo sí. incluso, por ejemplo, en los últimos atentados islamistas, ¿no? Que a veces Mm, cuesta reconocer aquello, bueno, sí que es islamista, pero mm, de esa manera, ¿no? Y yo he visto mm. volardos en Suecia, antaño país hasta de los vikingos, ¿no? Pues eso, ¿no? Sí. ¿Nos atenaza el miedo? Sí, sí. Pero yo creo que hay que distinguir entre el miedo y la precaución. Yo creo que poner volardos me parece una buena decisión porque realmente estamos en el foco del islamismo radical y por lo tanto lo que hay es que protegerse. Pero una cosa es protegerse y otra es vivir amenazado, vivir acongojado o no vivir. Yo creo que eso es lo que desgraciadamente también está ocurriendo y eso es lo que deberíamos de evitar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuál es el riesgo cero? El cementerio. Eso tiene riesgo cero. Ahí no pasa nada. Pero claro, eso tampoco lo queremos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a convivir con el riesgo. Claro que existe el riesgo. Existe el riesgo de atentados islamistas, existe el riesgo, los empresarios tienen el riesgo
de la quiebra, y los países también tienen sus riesgos. Hay que aprender a convivir con el riesgo, con toda la precaución, con toda la madurez, pero también asumiendo que la vida es riesgo. Entonces, yo creo que el miedo, que es fruto del miedo, es la hiperregulación. Entonces, como tenemos miedo a que haya productos no adecuados, agrícolas, por ejemplo, no adecuados, entonces ponemos una regulación fitosanitaria espectacular. Pero luego en paralelo decimos, no, pero los pobres marroquíes hay que desarrollarlos. Entonces vamos a hacer un tratado comercial que permite, porque claro, ¿y cómo se van a desarrollar si no pueden comerciar con su sector primario? Pues vamos a abrirles la puerta a su sector primario, al que no le exigimos exigencias fitosanitarias. Y lo mismo, nosotros vamos a sobreproteger a nuestros trabajadores, y entonces vamos a rebajarles la jornada laboral para que estén descansados y vamos a subirles el sueldo, que por cierto lo pagará el empresario, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí, abrimos la puerta comercialmente a China con arancel cero, donde los derechos laborales son absolutamente inexistentes. Oiga, pues es una competencia absolutamente desleal, ¿no? O sea que estamos en una permanente contradicción, en donde vamos a sobreproteger, a protegernos a nosotros, cuando sin embargo estamos abiertos a otros que no tienen ningún tipo de control, ningún tipo de regulación de nada, de nada. Y eso es un suicidio, que es lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que el discurso de Draghi y de Vance es muy claro. Oigan, dejen ustedes de suicidarse porque van a desaparecer. Es que demográficamente van a desaparecer y en términos de competitividad también. Ustedes quieren competir en el mundo, pues empiecen a espabilar y dejen de llorar. No, es que viene la ultraderecha, pues oiga, pues si las han elegido será por algo, ¿no? Y aprendan a escuchar qué es lo que están pidiendo. A lo mejor lo que están pidiendo es, oiga, deje de molestarme que han desaparecido las explotaciones agrícolas de manera espectacular porque ya no se puede vivir, porque ya es insostenible mantener una explotación agrícola ganadera en el espacio europeo porque la asfixia regulatoria es absolutamente insostenible. Deje de angustiar a la industria porque las exigencias de todo tipo le hacen inviable la mera existencia, las exigencias laborales, administrativas, medioambientales. Y claro, y una industria que está compitiendo en un mundo que no tiene esa asfixia regulatoria. Entonces, el mensaje de Draghi creo que también es muy potente. Entonces, yo espero que la Unión Europea tome cartas en el asunto. Espero que la reunión de hoy, además, no solamente hablen de Ucrania, sino de estos temas también, porque nos estamos jugando el futuro como continente. Ujú. Oye, y has dicho demográficamente vamos a desaparecer. Mm, Lo digo, fíjate, te voy a poner una información que hoy sale en La Vanguardia mm. sobre el Raval, el centro de Barcelona, pero 2 de cada 3 residentes en Ciudad Bella nacieron en el extranjero. No sé si eso es una famosa teoría que está maldita. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, desgraciadamente desde hace 2 años hay más muertos que nacimientos en España. Eso es declive poblacional, ¿no? El envejecimiento poblacional es espectacular, pero espectacular, y eso tiene gravísimas consecuencias para todo, para la economía, para la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Para la sostenibilidad del sistema de pensiones, para todo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está lanzando? Bueno, no pasa nada porque tenemos una reserva demográfica en Hispanoamérica espectacular. Y realmente es verdad. Hemos perdido, hoy leía que habíamos perdido desde el año 19, creo que son 900.000 personas. La población ha bajado en 900.000 personas, pero hemos ganado 2.100.000 de inmigrantes. Por lo tanto, hemos compensado. Y es verdad que la población está subiendo gracias a la inmigración. Y es verdad además que gran parte de la inmigración en el conjunto de España, no en Cataluña, es hispanoamericana, que es mucho más fácilmente asimilable que la inmigración magrebí que va a Cataluña. Todo eso es verdad, pero yo creo que la crisis demográfica es probablemente la peor crisis que está viviendo España. Y eso es una crisis que afecta a todo. Afecta al mercado de la vivienda, afecta a la sostenibilidad de las cuentas públicas, a la sostenibilidad del sistema de bienestar, a la cohesión social, a la convivencia, a la identidad cultural, absolutamente a todo. Entonces, yo creo que España, y lo dice algunos informes internacionales, tiene la suerte de poder contar con una inmigración, que es la hispanoamericana, muchísimo más asimilable que le ocurre a Francia o a Alemania, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso es una ventaja competitiva espectacular, pero yo creo que como país deberíamos de plantearnos el reto demográfico. Y fíjate, aunque existe una figura institucional, un ministerio que lleva ese nombre de reto demográfico, no dice absolutamente nada
sobre el verdadero reto demográfico, que es el nacimiento, que haya más niños, que haya más partos. No dice absolutamente nada. Solamente dice que hay que poner internet en los pueblos. Bueno, pues muy bien, eso me parece estupendo. Pero yo creo que hace falta muchas más cosas, ¿no? ¿Y cómo se recupera la natalidad? ¿Se puede hacer vía fiscal, por ejemplo, con incentivos fiscales? Sí, y también con un discurso, con una recuperación de valores que desgraciadamente hemos perdido. Es verdad que hoy traer un niño al mundo es muy difícil, pero tampoco lo era fácil en los años 60. Y sin embargo hubo baby boom. Entonces, yo creo que, hay que mirar qué es lo que pasó en los años 60, por qué hubo un baby boom, cuáles eran esos valores, no solamente esas condiciones de vida, sino también esos valores, y tratar de inculcarlos hoy. Porque esa crisis demográfica, como digo, es probablemente una crisis más importante que la crisis económica o financiera que estamos viviendo. El buenismo nos acabará matando un poco. Lo digo incluso a veces el buenismo mediático también. Traigo a colación esto de La Vanguardia el pasado viernes. España supera ya los 49 millones de habitantes gracias a la inmigración. Pero lo Mm, que decías tú, ¿no? La inmigración, hombre, sobre todo si no es con papeles, pues genera problemas a veces de convivencia, incluso de inseguridad ciudadana, entre otros. mm. Sí, sí, total, total. Y luego, hombre, lo de crecer en población está muy bien, pero lo suyo es crecer en población autóctona, ¿no? Y luego hay que plantearse por qué los inmigrantes quieren venir y nosotros no nos queremos reproducir. ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? Yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacernos, ¿no? Y luego es obvio que hay un problema de convivencia ciudadana, que la inmigración está generando problemas, ¿no? Y que parte del incremento delincuencial obedece a una inmigración descontrolada e irregular, y yo creo que eso hay que decirlo con todas las letras. Entonces, ¿la inmigración es buena? Sí, las fronteras abiertas son buenas, pero siempre con una regulación y con la capacidad de digestión. Y realmente tenemos una capacidad de gestión bastante limitada, y se están generando problemas muy importantes. Los incrementos, por ejemplo, en agresiones sexuales y en violaciones en los últimos años ha sido espectacular, y en gran parte está relacionado con la inmigración descontrolada, ¿no? Incluso la misma violencia de género, prácticamente la mitad de la violencia de género de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de sus exparejas obedece a casos migratorios. Es decir, que la tendencia delincuencial de la población inmigrante es muy superior. Por supuesto, no de todo el mundo. La mayoría de la gente, de los inmigrantes, vienen a trabajar y aportan a la sociedad, pero tenemos problemas graves, y yo creo que eso es indiscutible. Es evidente que hay culturas más machistas que otras, ¿no? Aquí Claro, se ha claro. avanzado bastante en esto, ¿no? Mira, ahora que dices esto, recuerdo una vez, no sé si te acordarás, Felip Puig, que había sido consejero de Interior, recuerdo que una comparecencia Mm, parlamentaria detalló, había habido 6 muertes, 6 o 7 muertes por violencia doméstica en Cataluña hace años, mm, fíjate, mm, y me acuerdo que él detalló la nacionalidad. Sí, bueno, mm, ¿cómo se le pusieron por decir la nacionalidad? La verdad es que mm. pues, creo que más de la mitad eran extranjeros. Claro, 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 claro. Entonces, yo creo que eso es muy significativo, y lo mismo pasa con los temas de las violaciones y los abusos sexuales, sobre todo en Cataluña, donde se ha disparado de manera espectacular, porque en Cataluña la inmigración es básicamente magrebí, y la cultura magrebí, desgraciadamente, pues es una cultura machista, ¿no? Y entonces eso genera ese tipo de comportamientos. Yo creo que eso hay que decirlo con todas las letras, y yo creo que eso no pasa nada por decirlo, me parece. Y luego, y junto con decir que la mayoría de los inmigrantes, legales o ilegales, vienen a trabajar y a buscarse un futuro. Y yo creo que eso es legítimo para ellos. Ahora, para nosotros también es legítimo proteger nuestras fronteras. Y yo creo que también tenemos derecho a proteger nuestras fronteras por nuestra seguridad, pero también por nuestra capacidad de digestión, porque nuestra capacidad no es infinita. Fíjate que en Ceuta, bueno, en el otro lado de Ceuta, en el otro lado de la valla, hay miles de inmigrantes esperando para cruzar, pero que viven ahí, que llevan años, 1, 2, 3 años esperando para cruzar. Pero es que hay otros varios miles que estarían deseando llegar para cruzar. Es decir, prácticamente África desearía entrar en Europa. Es obvio que no tenemos capacidad para digerir a toda África. Por lo tanto, yo creo que es de sentido común que tenemos derecho a proteger nuestras fronteras. Y todo lo contrario, decir otra cosa, me parece ridículo. Ahora, dicho esto, el mestizaje, pues es muy sano, hombre. Yo creo que España ha sido pionera en el mestizaje. De hecho, Hispanoamérica es fruto del mestizaje, y que la convivencia de los hispanos en España, pues básicamente es muy buena, y ha generado convivencia pacífica y enriquecimiento mutuo. Ahora, dicho esto,
a los delincuentes, sean de la nacionalidad que sea, pues yo creo que no se les debe de tolerar. Y si ha habido un crecimiento espectacular en bandas latinas, en comportamientos antisociales, pues yo creo que eso hay que corregirlo. Y no hacerlo no es que sea buenismo, es que es suicida. Ujú. Oye, Luis, déjame, voy a aprovechar para poner otra duda metafísica que tengo, porque tú dices, España fue ejemplo en el mestizaje, ¿no? Mm, Por mm, América, ¿no? Eso explica también, perdona, no sé si plantearlo así, pero un poco, fíjate la diferencia del desarrollo político y económico de América Latina, Hispanoamérica, colonizada por España, y Estados Unidos. mm. Los británicos arrasaron con todo. Todo, todo. Los españoles nos mezclamos. Sí, sí, Eso, claro, eso claro, explica claro. la diferencia, es decir, no sé, es decir, ellos arrasaron las tribus indias para entendernos, la famosa sustitución, Mm. bueno, eso es un ejemplo, y no sé si hasta importaron, pues ya podríamos entrar en el espíritu del capitalismo, ¿no? Que decía Weber, pero ¿a qué atribuyes tú la diferencia entre el desarrollo económico del resto del continente y comparado con Estados Unidos, que es una superpotencia? A ver, es evidente que Estados Unidos lo que hizo fue llevar a los indios a las reservas y buscar una sustitución poblacional con británicos, alemanes, etcétera, holandeses, etcétera. Nosotros no, nosotros nos mezclamos con los indígenas y de hecho la población es perfectamente mestiza. Yo creo que buscar un criollo puro es prácticamente imposible en Hispanoamérica. Además de eso, en Estados Unidos creó sus propias instituciones para ellos. Nosotros creamos hospitales, universidades, probablemente incluso antes lo hicimos en territorio de ultramar que en territorio peninsular. Porque has hablado de colonizar, ¿no? España no colonizó, España evangelizó y civilizó. Y por lo tanto lo que hizo fue generar las dos Españas. Eran las Españas, la España de ultramar y la España peninsular, pero era España, no era la colonia de España, era España. Entonces, ¿qué es lo que explica? Y yo creo que eso es un motivo para sentirnos orgullosos como españoles. Yo creo que la gran obra civilizatoria que ha hecho el mundo la ha hecho España. Y yo creo que eso es indiscutible. Y eso, que es relativamente reciente, todavía es apreciado. De hecho, cuando viajas a Hispanoamérica, la madre patria se sigue observando con agradecimiento y con entusiasmo. ¿Qué es lo que explica, en mi opinión, que Hispanoamérica sea relativamente pobre y Estados Unidos sea rica? La división provocada precisamente por los anglosajones, porque Hispanoamérica tenía una potencia espectacular y cuando los hispanos se ponen a trabajar, pueden trabajar con una creatividad increíble. ¿Cuál es nuestro pasivo, nuestro defecto como hispanos? El desorden. ¿Cuál es la ventaja de los americanos? El orden. Pero no tienen creatividad, no tienen capacidad de improvisación, de todo eso no tienen. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro problema? Que hemos tenido desorden, se han independizado, en mi opinión, antes de tiempo, dejando los países en manos de unas élites corruptas que han impedido el desarrollo de esos países y además se ha sobreparcelado esos países de manera que al hacerlos tan pequeños les hace incapaces de competir con el gigante del norte. Eso es lo que yo creo que explica por qué Hispanoamérica no ha tenido el despegue económico que ha tenido Estados Unidos. Aún así, yo creo que tenemos en Hispanoamérica una reserva de juventud, de creatividad y de capacidad emprendedora espectacular y que todavía hay muchísimo futuro por desarrollar en Hispanoamérica. O sea, perdona, un problema de las élites, las mismas élites que llevaron a los países a la independencia, ¿no? En cierta Claro, manera, claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. De las élites de aquellos países y en connivencia con el imperio anglosajón. Oye, ya para acabar de... Que provocó una independencia, en mi opinión, adelantada. Es como si un adolescente se quiere independizar. Yo creo que estaban destinados a independizarse. Yo creo que eso eran los signos de los tiempos, o sea, iba a ocurrir, pero se produjo demasiado pronto y cuando no tenían probablemente la capacidad. De hecho, todavía hoy sigue habiendo mucha debilidad institucional en muchos países. Y España sigue ejerciendo de madre de alguna manera en esos países. Yo creo que hay muchas cosas discutibles de la Agencia de Cooperación al Desarrollo, pero hay un montón de proyectos que son muy valiosos. Sí, Javier, te he perdido.
Sí, ¿Hola? yo te Ah, he perdido un momento, sí, también. ah, Bueno, debe ser la pérfida Albión, para hacer para hacer un chiste fácil, ya que hablabas de Inglaterra. No, lo digo es que, sí. hombre, a Inglaterra le interesaba debilitar el Imperio Español y supongo que Claro, 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 eso fue. claro, claro. Inglaterra no Por eso tiene, s no por tiene eso se inventó aliados, la tiene intereses. claro, exacto, exacto. Por eso se inventó lo de la leyenda negra y todo eso. Oye, para acabar de ponernos, a pesar de que me ría, para acabar de ponernos aquello pesimistas, ¿estamos en la caída del Imperio Romano 2 ¿De en quién? Europa? Sí, Europa está cayendo. Bueno, Eh, a veces se compara incluso por el tema de inmigración, ¿no? Aquello, las invasiones bárbaras, la caída del Imperio ah, Romano. ¿Estamos en un mm, periodo más o menos similar? pues Insisto, podría para ser, sí, ponernos ya tremendamente pesimistas. podría ser. Lo que pasa es que yo creo que también sigue habiendo, o sea, yo creo que hay un rescoldo de los pueblos de los pueblos europeos que se resisten a morir. Yo creo que eso es un factor muy saludable. Y luego sigue habiendo, sigue habiendo una herencia del Estado de Derecho, del derecho romano. Em, yo creo que la cristianización también ha supuesto una generación de valores que amortiguan mucho las crisis. O sea que, bueno, yo tengo la esperanza de que no sea así. Ahora la crisis, el reto que tenemos por delante es muy importante y realmente lo que estamos viviendo no es una desaparición de golpe como fue la caída del Imperio Romano, que fue de la noche a la mañana, pero sí que estamos viendo cómo el continente languidece y lleva languideciendo décadas. Y, y lo que hacen las élites europeas es, frente a los problemas, más regulación, lo cual supone más problemas. Y lo que, sin embargo, también estamos viendo es cómo ese proceso está produciendo un hartazgo social espectacular, que se está traduciendo en alternativas electorales que están produciendo resultados electorales tangibles, como en el caso de Italia, donde se ha alcanzado la presidencia. Entonces, incluso en Alemania, que sería, si en estas elecciones del domingo se produce el cambio político, yo creo que supondrá un antes y un después, ¿no? Entonces, yo creo que el reto que tiene Europa es absolutamente espectacular y yo creo que frente a ese declive paulatino, no radical, pero sí paulatino y sostenible y sostenido a lo largo del tiempo, se está produciendo una reacción. Esa es mi esperanza. Es que ahora que dices esto, durante el COVID importábamos las mascarillas de China. Hasta las Mm, mascarillas, quiero decir que es un trozo de tela con dos gomitas, ¿no? Éramos incapaces de mm. fabricarlas aquí. Sí, sí, bueno, y en Estados Unidos también, ¿eh? Es que yo creo que el fenómeno de China lo que ha producido es que se ha convertido en la fábrica del mundo, donde todo el mundo ha decidido dejar de producir, la industria ha desaparecido, se ha deslocalizado hacia China y China se ha convertido en el gran productor del mundo. ¿Por qué? Pues porque como tiene unos costes laborales bajísimos, una protección laboral inexistente y una regulación absolutamente laxa, pues todo es muchísimo más cómodo para los productores, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso se ha acabado. Y yo creo que además Trump ya ha dicho que ese modelo tiene que desaparecer. La propia von der Leyen también ha dicho ese modelo en el que la seguridad la aporta Estados Unidos, la energía barata la aporta Rusia y la fábrica la hace China, también se ha acabado. Entonces, yo creo que estamos viviendo momentos de revolución mundial absolutamente espectaculares, donde se están viviendo cosas que no se habían vivido hasta ahora y además a una velocidad de vértigo. Y yo creo que la Unión Europea ahora tiene que replantearse también de nuevo qué quiere ser de mayor. Y eso, y además en tiempo real, no tiene mucho tiempo para pensarlo, tiene que decidirlo ya. Y además a la fuerza, porque está emparedado. Estados Unidos ya le ha dicho que me voy, que os emancipéis, que ya sois mayorcitos y que os busquéis un apartamento. Básicamente ha dicho eso, ¿no? Entonces, el tiempo para buscar un apartamento empieza a correr ya. Y yo creo que ese cambio se está produciendo ya. Y, y creo que tenemos posibilidad de hacerlo. Es decir, que tenemos madurez suficiente para hacerlo, tenemos recursos suficientes para hacerlo, y que tenemos todo para poder salir adelante. Lo que hace falta son ganas y, de nuevo, una clase política que esté a la altura, que tenga, que reconozca la realidad, la que ha puesto Vance y Draghi encima de la mesa, y que tenga el coraje de afrontarla. Y yo creo que eso se va a producir, o por lo menos lo espero. Lo que pasa es que ahora que pones el ejemplo ese del apartamento, bueno, el tema OTAN es evidente, porque aquí siempre se quejan y Claro, tal, pero claro. de muy pocos países europeos, la OTAN recomendaba hasta ahora el 2% del PIB, Mm, ahora ya mm, recomienda el 5%,
Y España está a la cola de todo. Estaba en el 0,9, ha subido un poco al Mm, 1,1%, pero mm, solo los países más próximos a la antigua Unión Soviética, o en este caso a Rusia, Polonia, mm, los Bálticos y tal, mm, y Grecia y Turquía, por la rivalidad de siempre, mm. invierten aquello más del 2% del PIB en defensa. Quiero decir, mucho criticar a Trump, pero en realidad no saca las castañas del fuego. Claro, claro, todo el mundo ha estado viviendo la sopa boba porque el tío Sam no soluciona el problema. Y no es que sugería, es que obligaba al 2%. Es una cuota de Ah, socio. Lo que imagínate. pasa es que, lo que pasa es que no se pagaba. Ahora dicen lo del 5 que yo creo que es una herramienta de negociación, pero terminará siendo el 3 o algo así, ¿no? Pero lo que es evidente, el mensaje básico es, oiga, inviertan ustedes en defensa que yo no voy a seguir pagando la fiesta. Y ese mensaje no es un discurso retórico, es una realidad. Y Trump lo ha dicho, o sea, cuando Trump verbaliza una cosa así, no es un discurso retórico, lo va a ejecutar. Por lo tanto, yo creo que el mensaje lo han entendido tan bien que la propia von der Leyen ha dicho, vale, pues ahora las inversiones de defensa no van a computar en déficit. O sea que van a empezar a invertir en defensa. Y en Alemania, déficit. Francia. Y en déficit. Y van a generar déficit, aunque no lo cuenten, pero van a generar déficit. Claro. Pero bueno, pues ya, pero bueno, eso es hacerse trampas en el solitario. Pero lo que quiero decir es que se lo han tomado tan en serio que claro que ahora sí van a empezar a invertir, porque necesitan garantizarse la defensa. Y claro, Alemania, Francia, Italia han estado viviendo, y España también, hemos estado viviendo muy bien. Sabiendo que el primo de Zumosol nos iba a solucionar los problemas, ¿no? Pero eso se ha acabado. Y no es que haya un discursito así suelto, no, no, es una decisión política y una decisión política firme y que además se va a ejecutar ya, en el corto plazo. Por lo tanto, yo creo que la alternativa es muy clara, ¿no? Lo que hay que hacer es invertir en defensa. Europa tiene que garantizarse su defensa. Fíjate que de los grandes países europeos que más invertían en defensa era en Inglaterra. Pero claro, como ya no está en la Unión Europea. Claro. Pero Luis, una cosa, tú que vienes, bueno, tú que vienes, no, tú que pasaste por ICADE, lo tengo por aquí también, cosa que, Mm, por cierto, a los que somos de letras puras, a mí esas cosas me impresionan mucho, ¿eh? No, espera, te lo voy a poner aquí. Ahí. El aumentar el déficit significa más deuda, tarde o temprano hay que pagarla y hay que pagarla con intereses. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que yo creo que hay un problema de deuda en el mundo brutal. Estados Unidos hace años, tenía una exigencia de que no podía elevar el déficit, una especie de corsé, no podía elevar el déficit. Bueno, ese corsé se lo quitaron y ahora está absolutamente desmelenado, que es lo que han planteado tanto Trump como Vance, como Elon Musk, que hay un problema de deuda brutal, están pagando unos intereses de la deuda absolutamente sangrantes, están pagando tantos intereses de la deuda como el presupuesto de defensa, o sea, absolutamente espectacular. Nosotros estamos pagando por intereses de la deuda tanto como la inversión en educación. O sea, eso es insostenible. Es que deberíamos de estar durante más de un año trabajando sin respirar para pagar lo que debemos, lo cual es, como es lógico, es imposible, ¿no? En definitiva, España, Estados Unidos, prácticamente todos los países estamos en default. Entonces, de facto, o sea, todo el mundo sabe que no vamos a pagar, no podemos pagar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en una huida hacia adelante. El último que apague la luz, porque como el problema es general, ¿y esto cómo se soluciona? O bien con un corte de pelo generalizado, es decir, hacemos un default de todos y mala suerte para el tenedor de la deuda, o vía inflación nos vamos erosionando la deuda poco a poco, que es lo que en parte se ha producido ya con una subida del 10%. Pero claro, si en paralelo a eso seguimos incrementando las pensiones otro 10% y seguimos generando más empleados públicos, como se está haciendo en España, que ya superamos al sector privado, y seguimos gastando más en prácticamente todo, pues da igual que no deflactes la tarifa y subas 57% a la recaudación del IRPF, da igual absolutamente todo, porque la bola de nieve es absolutamente insostenible. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Se ha acabado la bola de nieve. ¿Qué es lo que ha hecho Elon Musk? Ha encargado una motosierra, pero fina, a Elon Musk y se está dedicando a cortar gastos que son absolutamente insostenibles. Es que había fallecidos que estaban cobrando la pensión, por ejemplo, pero muchos, y la cooperación al desarrollo se había convertido en una herramienta de ideologización y de exportación de ideología tóxica por el mundo, y eso es absolutamente insostenible. Y así miles de cosas que se habían ido enquistando dentro del propio sistema y que no salían del sistema, y funcionarios que estaban cobrando más de $100.000 y cosas así. Entonces, todo eso se ha acabado. Y eso es lo que creo que deberíamos de empezar a hacer en España, donde si hacemos una auditoría de verdad, donde
de nuevo, vuelvo a lo que decíamos antes, la intervención general del Tribunal de Cuentas trabajen y funcionen y cumplan con su función, pues nos daremos cuenta de que hay unos gastos superfluos absolutamente espectaculares. Pues que ya hay varios informes que apuntan a cómo se podría recortar el gasto superfluo y tener unos ahorros de cerca de 35.000 millones de euros, que no estamos hablando de chocolate del loro, estamos hablando de dinero de verdad. Entonces, eso lo está haciendo Estados Unidos y lo tendremos que empezar a hacer nosotros también, porque la alternativa es asfixiar a la población. Y yo creo que la población ya no es más asfixiable. Ya no damos para más. O sea, es que la gallina de los huevos de oro está agotada. Oye, Luis, ya que estamos en confianza, cuéntame tu vida profesional. Lo digo a ver si nos puedes resumir para los que estén viendo esta entrevista, porque la verdad es que tu currículum es tan abultado, ¿no? Claro. Bueno, ya he dicho lo de ICADE, que insisto, para los que somos de letras, eso también impresiona, ¿eh? Pero Grupo Recoletos, Intereconomía, etcétera, etcétera, haznos un resumen. Sí. Bueno, pues mira, yo quería estudiar periodismo, pero mis padres no me dejaron. Así que estudié ICADE. Y nada, entonces terminé la carrera y tenía algunas opciones de trabajar en el mundo de la empresa, pero en aquella época ya me había convertido en un contertulio relativamente conocido, lancé currículums y me fichó el Grupo Recoletos. Y allí estuve un tiempo. Después estuve muchos años, creo que 15 o así, en el Grupo Intereconomía, donde hice prácticamente de todo. Estuve en la radio, estuve en el periódico, fui subdirector de Gaceta, dirigí el telediario Intereconomía durante 2 años y bueno, después de la crisis de Intereconomía, pues monté una pequeña consultora y luego he estado colaborando con muchos medios y ahora luego estuve en una televisión que se creó que se llamaba 7NN hace como 2 o 3 años y ahora estoy colaborando con Distrito Televisión, llevando un programa que se llama Con España Vueltas, donde lo que hacemos es pues, facilitar información a la gente de lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros lo que hacemos en el programa es un resumen de la semana de todo lo más relevante. Es un programa que además se ve en Hispanoamérica a través de una cablera que está en Miami que llega a toda Hispanoamérica y por lo tanto pues ahí estamos y entonces dedicamos parte del programa a hablar de temas hispanoamericanos que a mí la verdad es que me apasionan porque lo que ocurre en la otra España, en la España transatlántica, también me parece absolutamente apasionante, ¿no? Entonces, pues nada, esa es mi vida profesional. Muy ocupado, pero también muy divertido. Oye, que se os puede seguir también en YouTube, lo tenemos en antena, si Sí, sí, acaso sí. luego Sí, pondré el link. tenemos licencias locales en varias ciudades, en las más importantes. En Barcelona no, porque nos obligan a emitir en catalán y no lo hacemos. Pero en fin, nos pueden seguir por YouTube, nos pueden seguir por la página web también en distritotelevisión.com. Ahí también hay un streaming en directo. Y, y luego hay otras, bueno, y también nos pueden ver por Digi, donde acabamos de entrar hace algunas semanas. Y probablemente vamos a entrar también en Orange, en Vodafone, etcétera, en todas las plataformas de las grandes teleoperadoras y luego en Hispanoamérica. O sea que la estrategia de expansión yo creo que está siendo espectacular. El crecimiento en YouTube, por ejemplo, de las visitas ha sido increíble. El crecimiento que estamos teniendo interno en el display que tenemos en la página web también es espectacular. Y yo la verdad es que estoy muy contento porque estamos lanzando mensajes que nadie lanza, estamos dando voz a gente a la que nadie le da voz y estamos llegando a un montón de hogares para dar luz sobre lo que está ocurriendo, porque sin una verdadera información no hay democracia. Yo creo que la base fundamental de la democracia, más importante incluso que la posibilidad de elegir a tus representantes, es poder tener información adecuada y objetiva. Y ese es nuestro trabajo. Oye, y eso a pesar de que tenéis algún colaborador muy malo. Ayer me entrevistaste, he visto la de esto, no paraba de hablar, no te dejaba ni hablar. Te Nada, pido, nada, te pido, Rius, no te nada, enrolles, es que tengo la nada, tendencia. nada, Son nada. muchos años de proceso, acaba Estuviste, afectando. claro, exacto, exacto. Pero nada, nada, Bueno, ya lo ves, ¿no? Es alopecia. este- estuviste espectacular, así que nada, no, lo pasamos Eso muy bien, nada más. te pido disculpas. Bueno, Luis, pues ha sido un placer. Que conste que evidentemente también se te puede seguir en X con esa frase genial que tienes Eso en es. tu perfil. ¿Eh? Muy bien. Oye, pues muchas Eh, gracias. Has na- solventado algunas de mis dudas metafísico-profesionales.
Pues nada, nada, me alegro, me alegro. Y nada, que nos pueden seguir en SX y también con España Vueltas, que se emite los domingos a las 10 de la noche. Exacto, espera, lo voy a volver a poner que está aquí. Repite que os vean. Sí, sí, ¿El domingo a las? Con España Vueltas se emite los domingos a las 10 de la noche, en Bueno, pues YouTube ya saben lo que tienen y que en hacer el directo domingo. también. Eso es. Muy bien, Luis, Javier, muchas gracias. un placer. Un abrazo.